Feliz cumpleaños Marcial, cumpleaños feliz. ¿Me han traído el sello? Ahí está la compañera. Gloria siempre. Así es, lo voy a decir ahí. Vale. ¿Y quién carajo dice que Marcial está muerto? Dijo Ambrosio en la Asamblea Popular celebrada en Chalatenango y añadió: ¿acaso se muere el viento sobre los árboles? El mismo viento que despeina a los hombres y que trae noticias de los pájaros. ¿Puede morir así nomás el agua que baja de la montaña, clarita y eternamente fresca? ¿Quién puede asegurar que un día se termine la luz de las mañanas y el titilar de las estrellas en la noche? ¿Acaso el maíz deja de crecer todos los años y su pequeña luna, la tortilla, pasará a la historia? ¿Cómo podría acabarse el verde de las hojas, las flores silvestres que adornan la soledad de las montañas, las ceibas, los amates, los frutos de la tierra? ¿Por qué el mar dejaría de venir a las costas y la lluvia pasaría a ser solo un recuerdo? ¿Que acaso el fuego de los fierros no hace posible a veces que amanezca más temprano entre los estampidos de la guerra del pueblo? ¿Quién carajo pretende que Marcial esté muerto? Sería como decir que se murió la vida para siempre, que solo es orfandad lo que nos queda. Ahí está Marcial, compañeros, que no lo ven atrás entre los niños, escuchando lo que decimos, aprendiendo como siempre entre nosotros, dirigiendo la furia, reuniéndola como un fusil inmenso que escribirá la historia. Qué lindo el poema de Arqueles. Buen poema. Es precioso. Calidad. Ay, sí. Y eso en la más. Sí.